El acoso escolar, matoneo, harassment o bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio. El matoneador o acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, material o no. Mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso, en situaciones extremas, conductas autodestructivas, llegando en ocasiones incluso al suicidio. El bullying escolar se puede producir en cualquier momento de la clase, en el descanso, en los baños, en los pasillos, en las afueras del colegio, en la cafetería o en el transporte escolar. También puede suceder casi que enfrente de los mismos profesores sin que se den cuenta. Es un tipo de hostigamiento reiterativo en los cuales la persona recibe apodos o tratos ofensivos y despectivos, sufre de amenazas, intimidación, manipulación e incluso golpes reiterados. No se trata de bromitas ni de situaciones o conductas aisladas, sino de relaciones abusivas, menospreciantes y violentas. El bullying es un enemigo silencioso que se nutre de 3 venenos: la soledad, la tristeza y el miedo. Es una tortura cotidiana que afecta la salud, el rendimiento académico e incluso puede costar hasta la vida. Las causas que originan el bullying dependen de cada caso concreto, aunque suelen tener unas características comunes. El acosador escolar no tiene empatía y por tanto es incapaz de ponerse en el lugar del acosado y ser sensible a su sufrimiento. El origen de la violencia del acosador puede venir causado por problemas sociales o familiares, que pueden provocar que el niño desarrolle una actitud agresiva, traumas y que en la adolescencia sea violento. En muchas ocasiones, los acosadores son personas que también han sido acosadas. Otros factores que pueden incidir son una situación socioeconómica desfavorable en casa, poca organización en el hogar, familias disfuncionales o tensiones entre los padres o demás miembros de la familia. También influyen factores relacionados con el colegio y los profesionales que allí trabajan. El clima escolar es un factor clave. La convivencia y el hecho de que haya una cultura que no solo prevenga el bullying, sino que promueva otros valores como el respeto, la tolerancia, la confianza, la honestidad, la lealtad, los cuales a largo plazo se ha comprobado han servido para obtener mejores resultados al fomentar lo positivo constantemente, más que las campañas o acciones que buscan prevenir o castigar lo negativo. Es decir, en este tema más valen las acciones preventivas que las correctivas. Ahora bien, existe una serie de indicadores o síntomas que el niño acosado puede presentar y alertar a los padres y docentes en caso de que esté sufriendo del llamado bullying escolar. Problemas de memoria, dificultad de la concentración y atención y descenso del rendimiento escolar. Depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, cansancio, sensación de ahogo, etc. Dificultades para llegar a conciliar el sueño, pesadillas o insomnio. Aislamiento social, apatía e introversión. Mantenerse en estado de alerta de manera constante. No desear ir al colegio ni juntarse con otros niños de su misma edad. Faltar al colegio de forma constante. Sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos. Ganas de huir y evitar las situaciones. Negación de los hechos e incongruencias. Llanto incontrolado. Respuestas emocionales extremas. Miedo a perder el control a estar solo. Síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo, pesimismo, etc. Y lo peor, ideas e intentos de autolesiones y de suicidio. La prevención del bullying, harassment, hostigamiento, matoneo o acoso escolar es fundamental para minimizar y reducir sus efectos cuanto antes. Dado que las causas que motivan el bullying son muy diferentes, hay que buscar soluciones al problema mediante una propuesta amplia y abierta, contando con el diálogo como la principal herramienta para atajarlo.
Las estrategias tienen que ir enfocadas a reducir la incidencia. Los docentes y los padres deben identificar los factores de riesgo que lo generan y actuar sobre ellos. Pueden realizar acciones como campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, las señales de matoneo en sus hijos, talleres formativos para explicar a los padres los modelos educativos más adecuados, etc. Reducir los casos. Llevar a cabo actuaciones que dificulten que el maltrato se siga produciendo y que el adolescente tenga mayores problemas. En este sentido, es necesario que exista una relación de comunicación fluida entre las familias y los docentes. Además, los docentes deben aumentar la vigilancia a la entrada y a la salida del colegio, así como en los lugares donde es frecuente que se produzca el acoso. Las formas o tipos que utiliza el acosador para intimidar a su víctima se dividen de la siguiente manera. Acoso físico. El acosador golpea, empuja o utiliza algún instrumento para hacer daño físico a su víctima. También puede esconder o robar sus cosas. Acoso verbal. Consiste en insultar, poner apodos o motes, hacer amenazas o provocar a otro niño. Acoso social. Este tipo de bullying se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima, difunde rumores, convence a otros niños para que no hablen con él o lo humillan en público para que el acosado se sienta aislado. Acoso sexual. Son todas las acciones que tienen que ver con los actos sexuales, como tocamientos no consentidos o que se burlan de la orientación sexual de la víctima. Acoso por internet o ciberbullying. Es un tipo de acoso escolar que ocurre a través de celulares, tablets, computadores, etc. En estos casos, el acosador suele enviar mensajes de texto o correos electrónicos desagradables, difundir rumores a través del email o en las redes sociales, como Facebook, WhatsApp, TikTok e Instagram, mediante imágenes y videos denigrantes, utilizando en ocasiones perfiles falsos que pueden resultar bastante hostigantes e intimidantes. Este tipo de acoso está aumentando en los últimos años y se caracteriza porque a menudo los niños que sufren ciberbullying también son acosados en persona. Además, por las características de internet, puede suceder 24 horas al día, 7 días a la semana y afectar al niño cuando está solo. En el ciberbullying, las imágenes y los mensajes pueden publicarse de forma anónima y llegar rápidamente a un gran número de personas. Estos mensajes inapropiados e hirientes son muy complicados de eliminar cuando ya están publicados. Lo mejor en estos casos es hablar con los familiares, denunciar ante las autoridades y siempre guardar las evidencias del acoso, videos, imágenes, mensajes, etc., para una posterior y necesaria denuncia en contra del acosador. La detección del bullying es muy complicada, ya que es muy frecuente que los niños lo oculten en el ambiente familiar y no pidan ayuda a nadie de su entorno. Por este motivo, solo son detectados los casos que no se pueden ocultar por la gravedad de las lesiones o de los síntomas. La intervención tiene que ser inmediata y se realizará de forma individualizada. Otro punto importante es actuar sobre los estudiantes implicados, tanto las víctimas como quienes les están acosando. Hay que averiguar si las personas que están implicadas tienen algún tipo de dificultad adicional y en ello se debe ofrecer un apoyo complementario. Puede ser de gran ayuda trabajar con los compañeros que están alrededor de las personas implicadas en el bullying, pero que no han participado directamente. Un objetivo fundamental es acabar con el muro de silencio que se levanta en torno a quienes sufren acoso escolar. En cuanto a la atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas de acoso escolar, se insiste en la necesidad de ir caso por caso. Hay personas que una vez que se resuelva la situación de acoso, no van a necesitar mucho apoyo adicional. Sin embargo, existen otras que pueden requerirlo. Cada persona tiene diferentes mecanismos de enfrentarse a las situaciones negativas, es decir, distintos niveles de resiliencia. La intervención variará según el grado de afectación de la víctima, que puede desarrollar ansiedad y fobia al asistir al plantel educativo o episodios depresivos, entre otros trastornos. ¿Cómo actuar? Los padres. Si el niño muestra cambios de humor o de comportamiento, es importante tratar de hablar con ellos para determinar cuál es el motivo. Debe mantener la calma y escuchar todo lo que tenga que decir, siempre confiando en que lo que cuenta es la verdad.
En caso de que el niño confiese sentirse acosado, hay que reforzar su autoestima y apoyarle, haciéndole saber que no es culpa suya. A continuación, ponerse en contacto con la institución es lo primordial. Los docentes. En cuanto los docentes tengan conocimiento sobre la situación, es importante vigilar a los niños implicados en todas las situaciones para controlar que el problema no se agrave. Deben recoger toda la información posible sobre los hechos e informar a la dirección del centro. Las consecuencias del bullying afectan principalmente a la víctima, que puede tener fracaso escolar, niveles altos de ansiedad, fobia a ir al colegio, insatisfacción y cambios de personalidad, pasando a convertirse en una persona insegura con baja autoestima. Si el acoso se intensifica, pueden desarrollarse síntomas de histeria o depresión. El 2 de mayo de cada año, desde el 2013, se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, con el objetivo de visibilizar el problema y entender que está mal permitirlo, concientizando sobre el riesgo de acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal que hoy se ha convertido en un terrible enemigo para la salud mental y sana convivencia de las nuevas generaciones. El bullying aún no está derrotado, pero está bajo la mira, y todos unidos ganaremos la batalla final. El Día Mundial contra el Bullying es un día para soñar, para jugar, para integrarse, para divertirse, para construir y sobre todo para decir fuerte y claro: el bullying está mal, muy mal.